Maradona no tiene absolutamente nada que hacer. Lo que goza es de un enorme apoyo propagandístico de la izquierda. Por eso forma parte del libro, porque también tiene un contenido político y un apoyo y un uso político Maradona. Y además Era, él era un era hipócrita chavista, porque era... ¿no? ¿Cómo? Era amigo de Hugo Chávez, ¿cierto? Y de Fidel Castro. Mm. Y ahora, eso sí, en Argentina la izquierda y el kirchnerismo hizo un escándalo porque Messi, un tipo impecable, le dio la mano a Donald Trump, presidente que te podrá gustar o no, democrático, pero cuando Maradona era apañado o financiado por las tiranías narcomarxistas de América Latina, se hacen los idiotas y lo reivindican, extraño al Diego, cuando no hay ninguna posibilidad comparativa ni futbolística ni humana entre un arquetipo y otro. Por eso digo, le han golpeado a Messi siendo un tipo que no reviste una mancha, humanamente hablando, más allá de que como futbolista es indiscutido, ¿no? Así que bueno, nada, pero el fútbol es así, el fútbol es pasión y ahí te tenés que bancar las burlas y el fútbol no es algo racional, el fútbol es algo Ah, netamente emocional o mayoritariamente emocional. Entonces, bueno, digamos, lo tomo de ese lugar. También yo lloré cuando le ganamos a Inglaterra. ¿Y cómo lloraba solo frente al televisor? Explicámoslo desde la razón. No se puede explicar. Es sencillamente una de las tantas pasiones que tenemos los seres humanos. Y como toda pasión tiene muy poco de explicativo. eso es lo que digo, no, no se puede entender la pasión del fútbol desde lo racional. Pero vayamos ahora sí a la Y te diría política. más, querido amigo, Dígame. ninguna pasión se puede entender demasiado. ¿Por qué te enamoras de tu mujer y no de otra? ¿Qué tiene esa mujer? Explícamelo y no lo podés explicar con claridad. Hay razones por las cuales te enamoraste de esa persona y no tiene mucho para de explicable. Podrás decir es buena, es esto, es lo otro. Sí, pero la de allá también tiene esos méritos. Pero a vos te gusta esta. Entonces, me parece que las pasiones humanas en sí mismas tienen David Hume hablaba de eso, de que nosotros nos mueve la pasión y después tratamos de buscarle explicaciones de por qué nos mueve esa pasión. ¿Cuál es el grupo de música que más te gusta a ti? No tengo uno definido, ¿ah? Me gustan muchísimos grupos de música, pero no Ah, tengo uno en particular. bueno, pero viste que hay muchos que son fan de tal banda. ¿Y Ah, por no, yo qué? no. ¿Cómo te lo van a explicar? ¿Analizándote el pentagrama? Y no, no te Y lo yo van creo a que, poder ¿sabes qué? explicar. Esta es una de las razones por las que falla el pensamiento marxista, que lo ve todo desde el punto de vista materialista, hiperracionalista, y el ser humano pues no es solo materia, y tiene este tipo de cuestiones que no las puedes explicar desde un análisis matemático, ¿no? Bueno, Científico. pero eso es un error, porque efectivamente Carlos Alberto Montaner, que ya murió, un cubano que vivía en Miami, que escribió grandes libros sobre política, él decía que la izquierda es una ideología de emociones fuertes y de ideas débiles. Y esto explica que alguien adhiera, por ejemplo, a una ideología que fracasó en el siglo XX, que dejó millones de muertos, que fracasa, que cae el muro de Berlín, se aplicó en todos los continentes, en África, en Asia, en América Latina, en Europa, en, en, bueno, en todos lados. Y fracasó en todos lados con grandes genocidios, hambrunas, totalitarismos, y después inventan lo que es el socialismo del siglo XXI. Fracasa el socialismo del siglo XXI con el Foro de San Pablo, inventan el Foro de Puebla, el Grupo de Puebla, que ya está fracasando otra vez. Entonces, digamos, apelan a una ideología que fracasa constantemente y odian la ideología que le ha dado al mundo libertad, prosperidad, ha rescatado millones de gente de la pobreza
y odian a ese sistema desde un streaming como el que estamos compartiendo vos y yo, que es tecnología capitalista, con toda la prosperidad capitalista, tomando un vaso de gaseosa capitalista y atacan al capitalismo con una marca norteamericana, y si tienen dinero lo ahorran en dólares porque es la moneda con la cual uno se resguarda porque es la más confiable. Entonces ahí hay digamos, la política es verdad que tiene mucho de emoción, pero no debería tenerla porque uno vota gobernante, vota proyectos de vida, proyectos para un país. Entonces ahí tenés que usar un poco más la cabeza. No te podés llevar por una bandera. Es lo que yo decía hace un rato. Acá el candidato que quedó en tercer lugar es nosotros le llamamos caviar, un progresista que se llama Nieto Montesinos, y yo decía, la gente no ha votado por él por sus planes, por su experiencia, ha votado porque el tipo habla bonito, ¿no? Porque sale bien vestido, es mesuradito, llama a la unión, al diálogo. Entonces, por esas imbecilidades se conmueven cierto sector y le entrega el voto así de fácil a un candidato. Bueno, hay un libro muy bueno de mi gran hermano de la vida, que es Agustín Laje. El libro se llama Generación Idiota, y él dice, con toda razón, ¿no?, que la gente a la hora de votar, de sufragar, no sé cómo le llaman en Perú, votar o bueno, uno vota por aquel que te... Ese es un libro extraordinario, es buenísimo, y él ahí dice, vos vas a comprar un televisor, un microondas, un aire acondicionado, y le pedís al vendedor que te diga, bueno, a ver las prestaciones, el manual, analizás un poco cuáles son, qué ofrece ese producto. Y cuando vas a votar un candidato, jamás lees la carta orgánica, jamás lees su propuesta, jamás le preguntás o buscás, bueno, él propone esto, ¿y cómo lo va a hacer? Simplemente te dejás llevar o cómo le fue en el debate, o por la sonrisa en los carteles de propaganda, o por 3 o 4 slogans, y con eso solo vas y lo votás, y ese personaje va a dirigir los destinos de tu país, va a administrar tu libertad, tu propiedad, va a administrar tus bienes de alguna manera, va a tomar decisiones muy por encima tuyo que te van a influir, y lo estás votando con mucha irresponsabilidad, simplemente porque es simpático o porque dio un discurso que probablemente ni siquiera lo escribió él, que se lo escribieron. En política creo que tenemos que sacarnos de encima la cuestión pasional que es muy cara a América Latina en general, y tenemos que tener un poco más la cabeza fría. El ser humano es un animal pasional, pero Santo Tomás ya lo decía, la pasión tiene que estar controlada por la razón, dirigida por la razón. Bueno, por algo somos animales racionales, ¿no? Claro, es lo que nos diferencia de las bestias. Correcto. Me interesa desde tu posición que estás en el extranjero, aunque tenemos acá un super chat de Maciel desde New Jersey. Solo sé que si un cuarto era Argentina versus España, que en cuartos de final Argentina con España hubiese pasado España. Viva Renovación Popular, viva Porky, duela a quien le duela. Gracias, Maciel, por el super chat. Me interesa, Nicolás, ver qué perspectiva tienes tú como extranjero desde afuera de la situación en el Perú. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo con el Perú? ¿Qué perspectivas desde el conocimiento que tienes tú desde afuera te genera Perú ahora? Mira, Gonzalo, yo, para mí Perú siempre fue un misterio. Porque, ¿un misterio en qué sentido? Si uno analiza a los presidentes de Perú, desde muchas décadas atrás para acá, terminan o muertos o presos, todos, o destituidos.